¿Qué tal? Buenos días. El TPS de nicaragüenses y hondureños ya tiene los días contados, pero ¿qué hay del nuestro? De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. ¿Qué queremos? ¿Y cuándo? Ahora. ¿Qué queremos? ¿Y cuándo? Ahora. Bueno, esto es algo de lo que se vive allá en la ciudad de Nueva York, que activistas están protestando. Básicamente porque el secretario de Estado, debo decir, recomendó legalmente que tanto nicaragüenses como hondureños ya no tienen la necesidad de seguir amparados bajo el estatus de protección temporal o TPS. Quiero que escuchemos lo que dijo luego de que se anunciara la posibilidad de que se cerraba esta oportunidad para hondureños y nicaragüenses, lo que dijo allá en Nicaragua la embajadora Laura Doku. Escuchemos. Todavía tienen tiempo a terminar con este tiempo y después tienen 12 meses más, un año, a prepararse para su salida de los Estados Unidos. Esto fue una decisión muy clara, fue después de un estudio sobre lo que había ocurrido aquí después del huracán Mitch. El huracán Mitch fue ya casi 20 años, creo que Nicaragua ha recuperado de esto y las personas estaban en los Estados Unidos simplemente por el impacto del huracán Mitch y creo que ya esto ha pasado. Y precisamente vamos a hacer un poquito de memoria. Estas son imágenes del huracán Mitch a su paso por tanto Nicaragua como Honduras. Fue un huracán que desarrolló altas velocidades, más de 200 kilómetros por hora los vientos, y dejó destrucción a su paso tanto en Honduras como en Nicaragua. Guatemala y El Salvador sufrieron, pero menos, y por eso nosotros no fuimos amparados bajo este TPS, pues no consideraron que nuestros daños eran tan terribles como los de estos dos países. Quiero que escuchemos lo que dijo allá por febrero de 1999 Doris Meissner. Ella era la comisionada para migración y esto lo dijo allá en Washington DC luego de que Nicaragua y Honduras pidieran el TPS. Escuchemos. Después de consultas con los 4 países afectados y el Departamento de Estado y otras agencias del gobierno de los Estados Unidos involucradas en la respuesta a esta tragedia, la fiscal general Janet Reno está invocando su facultad legal bajo la ley migratoria de 1990 para otorgar el estatus de protección temporal a hondureños y nicaragüenses que viven actualmente en los Estados Unidos. Y precisamente sigamos haciendo memoria. Fue allá por 1990 que el presidente Bush padre, en conjunto con el Congreso de los Estados Unidos, aprobaron la ley migratoria de 1990. Esta básicamente buscaba regularizar a buena parte de los centroamericanos e inmigrantes indocumentados que habían llegado a los Estados Unidos en los años 80. De esta ley se dio la posibilidad de crear el estatus de protección temporal. Eso tenía que ser invocado en ese entonces por el fiscal general de la República. Eso habría cambiado después de los atentados terroristas de 2001, cuando se le dio la facultad al secretario de Seguridad Interna y se le dio la facultad también al secretario de Estado en consulta y también al comisionado de Migración. Y a nosotros nos tocó en 2001. Un terremoto de 7,6 nos sacudió el sábado 13 de enero. Inmediatamente también el presidente Flores se fue para Washington a conversar con el presidente Bush en ese entonces para pedirle ese estatus de protección temporal. Estatus de protección temporal que se da debido a 2 razones, o causa de guerra o desastres naturales. Escuchemos lo que dijo el presidente Flores en aquel entonces. En primer lugar, nos ha anunciado que está dispuesto a encaminar el proceso de protección temporal a los salvadoreños, ha aceptado el TPS. Ahora, este es un rito que realizaron los presidentes areneros, incluyendo el presidente Saca, cada 18 meses cuando iba a expirar el estatus de protección temporal. El presidente Saca no fue la excepción, también se reunió con el presidente Bush, en ese entonces con el embajador León, a quien lo vemos ahí en su compañía. Escuchemos lo que dijo entonces el presidente Saca allá por 2004. Muy atento el presidente Bush. Me dijo que entendía la situación de los salvadoreños, los calificó de grandes trabajadores que aportan a la economía de los Estados Unidos. Me dijo que entendía perfectamente y que llegado el momento se tomaría la decisión de una prórroga para el TPS.
vamos a trabajar en esa materia de la mano con el presidente después de las elecciones. Bueno, y como mencionaba, ese mismo ritual lo repitió el presidente Funes y ahora estamos en las mismas. El canciller Hugo Martínez se encontraba por allá por Estados Unidos cabildeando con líderes locales, estatales y por supuesto con gente del Congreso. Para hablar de este tema precisamente nos acompaña esta mañana aquí en República el señor Roy García. Él es empresario residente en los Estados Unidos. También nos acompaña el doctor Rubén Zamora, él es ex embajador de El Salvador en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, caballeros, por aquí estar en República. También vamos a saludar hasta Houston, Texas, a nuestra amiga y colega Lucía Navarro, ex conductora de actualidad de CNN. Ella se encuentra lista para darnos, digamos, el estatus de lo último que hemos escuchado en torno a la aprobación, no debo decir aprobación, a dejar expirar el TPS o no, tanto para nicaragüenses, hondureños, así como salvadoreños. Lucía, cuéntanos. Pues bueno, Carlos, me da mucho gusto poder saludarte y poder transmitir esto a la comunidad salvadoreña que se encuentra por allá en tu bello país y esperando noticias de este TPS, lo que va a suceder ahora que los nicaragüenses han recibido este espaldarazo por parte del gobierno. Se cancela el TPS para la comunidad nicaragüense que está en Estados Unidos, no así para la comunidad salvadoreña. Aunque déjame decirte que hay muchos representantes estatales, muchos congresistas que están tratando de promover diferentes acciones que pudieran llevar a los centroamericanos que han sido amparados por este programa TPS, en algunos casos por más de 3 años, que pudieran tener un mecanismo que los llevara a una naturalización, es decir, a una ciudadanía en los Estados Unidos. Sin embargo, esto se ve todavía bastante incierto porque las autoridades de inmigración en Estados Unidos siguen investigando la situación en particular de cada país. Lo que sucedió con Nicaragua es que el gobierno de Estados Unidos ha decidido que el Nicaragua ya no necesita el apoyo que necesitó hace 20 años con el huracán Michi, con todas las tragedias que ocurrieron por allá en Centroamérica. No necesitan ya el apoyo para recibir aquí en Estados Unidos a los nicaragüenses. El Salvador todavía no está en esta clasificación, por eso déjame decirte que los salvadoreños están haciendo una actividad de cabildeo muy fuerte en Washington, tratando de que el TPS no se acabe para la comunidad salvadoreña. Ok, Lucía, ¿tú miras que exista paladar en el Congreso, especialmente en la Cámara Baja, en este momento con el presidente Trump a menos de un año de haber asumido, como para que se impulse una reforma migratoria integral como algunos desearían? La verdad es que no. Yo creo que el tema de migración ha sido el caballito de batalla durante muchas campañas a la presidencia, durante muchos gobiernos, y hasta ahora nadie ha cumplido. Recordemos que el expresidente Barack Obama se comprometió a hacerlo durante el primer periodo en el que aspiraba a ser presidente de Estados Unidos, se comprometió a hacerlo durante su primer término de 4 años, sin embargo no lo hizo. Volvió a prometerlo en la campaña para su reelección y tampoco lo hizo. Y bueno, esto ha sido el caballito de batalla, como te digo. El único que se ha atrevido a hablar fuerte con el tema de inmigración ha sido Donald Trump. Y ya ves las declaraciones que ha hecho muy fuertes y que han pues sacudido a la comunidad centroamericana, igual que lo hizo en su tiempo cuando anunció su candidatura con la comunidad mexicana, con aquellas declaraciones tan fuertes que hizo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Lucía, por haber estado esta mañana aquí en República con nosotros. Vamos a regresar contigo seguramente en las próximas semanas porque este tema todavía no se encuentra completamente solventado. Gracias, Lucía. Será un placer, Carlos. Saludos. Bueno, comencemos entonces ahora con usted, doctor Rubén Zamora, porque usted, digamos que nosotros los periodistas conocemos las cosas de lo que nos dicen los funcionarios, pero usted habló con los funcionarios y en su momento habló con la gente tras puertas cerradas. ¿Coincide usted con que en este momento no existe el paladar, no solo para una reforma migratoria, sino que para no renovarnos el TPS a los salvadoreños? Mire, en esta pregunta se juntan los análisis con los deseos. Ajá. Y a veces suelen ser contradictorios. Mire, lo que yo le podría decir en este momento es que viendo la estrategia de Estados Unidos, porque ellos son los que tienen que tomar la decisión, y es el Ejecutivo. ¿Cómo veo yo la estrategia de Estados Unidos en este caso? Es una estrategia claramente gradual. Primero, empieza a quitar TPS a
los que menos impacto tienen en el país de los Estados Unidos. Los nicaragüenses, que son alrededor de 9.000 TPS son. ¿Ve? Segundo, con el caso de los hondureños, que es el grupo segundo más grande, ¿qué es lo que dice la asistente, la Acting Secretary, Elani Duke, que es la que toma la decisión? Ella dice, mire, espérese un momento. Da primero por qué causas saca a los nicas de la cosa. Y da las siguientes causas. Uno, las razones por las cuales esta gente se le entregó el TPS ya dejaron de existir. Segunda, su gobierno no nos ha pedido que siga. El gobierno de Nicaragua no ha dicho, y esto hay que dejarlo claro, que ya no lo necesita. No, simplemente ha callado el gobierno nicaragüense. Y tercero, da 3 razones en su declaración pública oficial. Y tercera, hay unanimidad de las diversas agencias a quien tengo que consultar para poder hacerlo. En el caso de los hondureños, viene ella y dice, mire, todavía no tengo acuerdo de todas las agencias, no está todavía claro que las causas que generaron el TPS están ya cumplidas, o sea que ya no es necesario, y tercero, su gobierno está pidiendo que continúe. Y por eso, como no está muy clara todavía, les vamos a dar todavía un plazo más. Y en todo caso, cuando se cumpla, tienen un año, ¿verdad? Cuando se cumpla, si es que se los... O sea, los hondureños no les han suspendido el TPS, sino que se ha dado tiempo la administración para poder decidir sí o no. Y en el caso de los salvadoreños no ha dicho nada. ¿Por qué? Porque los salvadoreños todavía no vamos a renovación del TPS. Pero lo importante de esta declaración es que las 3 causales que hay. Una, ya no es necesario porque las condiciones ya desaparecieron. 2, el gobierno no lo pide, el gobierno amigo de ellos no lo pide. Y 3, tengo consenso entre mi gente para eso. Mi información es que en el caso de El Salvador y de Honduras no hay consenso dentro de la administración de los Estados Unidos. Sí. Y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, esto no es oficial. Esta es información que viene de Washington, ¿verdad? Y creo que es válida, ¿verdad? Pero segundo, también está el problema del escalamiento del impacto al interior del país. Esto significa, se puede interpretar de 2 maneras. Uno, la administración del presidente Trump está tratando de no juntar problemas de un solo, sino diferirlos en el tiempo. Primero los más pequeños, después los que tienen más y por último los que tienen el montón, 900,000 gentes, los salvadoreños. Esa podría ser una interpretación, pero si aceptamos el lenguaje que ha dejado la señora Elani Duke en su comunicado oficial, es porque está buscando que hayan 3 condiciones para poder suspender. ¿Qué quiere decir esto? Hay espacio todavía para continuar con lo que estamos haciendo ahorita, que es crear presión, crear conocimiento, porque no tiene cara el TPS, son 3 letras. Pero ahora empieza a tener caras que empiezan a aparecer los empresarios que han podido avanzar, etcétera, etcétera. Y empezamos a decirles, señores norteamericanos, es en bien de ustedes. Son más de 500 millones anuales que los TPS le dejan le producen a la economía norteamericana. Son terribles consecuencias las que puede pasar en un país como El Salvador si ustedes los echan a todos estos. O sea, es toda una lucha. Estamos todavía en el proceso de tratar de o que nos lo dejen, o que nos den más tiempo, o que sería la solución estratégica, que haya una ley que resuelva el problema. Esa es un poco mi visión. Voy entendiendo entonces, doctor Zamora, es que la administración Trump todavía puede ser persuadible. Ahora, señor García, usted como empresario radicado allá en los Estados Unidos, ¿cómo lo percibe este punto?
¿Cree usted que con la animosidad que existe contra los inmigrantes en este momento, desafortunadamente con la elección del presidente Trump, pueda ser posible que debido a nuestros números, o que fuimos aliados en Irak, dirían algunos, nos puedan renovar el TPS? Sí, todo es de negociar. El hombre es un negociador. Él lo dijo desde el principio. Yo soy un negociador. Prueba de ello es que todavía se está hablando del DACA a cambio de fondos que el Congreso le dé para poner el muro fronterizo entre México. O sea, esa es su forma de ser. Él es un empresario que llegó al poder y piensa que en la misma forma que hace sus negocios va a manejar el país, la política exterior del país. Partiendo de ese hecho, yo lo leo así. El voto a Nicaragua es un castigo a su posición ideológica en favor de Venezuela. Honduras todavía está ahí. Pero acuérdese también Haití. Haití votó en contra y le dio 6 meses. Y hasta ahí va a llegar Haití con su TPS. La posición de El Salvador en ese aspecto no le es favorable a Estados Unidos porque él quisiera una declaración de El Salvador en contra de lo que está pasando en Venezuela. Ahora, la Asamblea Legislativa se compone de todos los representantes del pueblo que a través del voto han llegado ahí. De izquierda, derecha, centro, lo que sea. Declaraciones que se dieron en el pasado acerca de Venezuela por nuestro gobierno fueron de funcionarios que ideológicamente antepusieron el problema de El Salvador con un problema ideológico. Y eso es lo que los ha irritado a ellos, a Estados Unidos. Dice, ¿cómo es posible que teniendo una economía que depende de lo que pasa en Estados Unidos, decidan apoyar a Venezuela? Entonces, en ese sentido, pienso que la respuesta está en la Asamblea Legislativa. Y ahí es donde se van a ver los políticos de verdad, donde los políticos de izquierda o derecha, o de donde sean, se enfoquen en un argumento donde puedan darle armas suficientes a nuestro canciller para poder negociar bilateralmente un acuerdo con Estados Unidos. Ahora, el doctor Zamora tiene razón en el sentido de que, bueno, analicémoslo cómo se pone. El TPS vino por un descalabro en nuestra economía debido a un desastre natural. Pero si lo vemos desde ese punto de vista, que el TPS se dio para prevenir un descalabro completo en la economía por algo natural, por un desastre natural, ¿qué es lo que va a pasar si nos niegan el TPS? Estamos creando otro desastre, pero económico, mayor todavía al que causó el desastre natural. Por lo tanto, el hombre sabe qué tiene en sus manos, sabe jugando póker y sabe qué nos tiene ahí. Y dice, dame eso y yo te doy esto. Entonces, ahí tenemos que buscar la negociación, verlo de una forma de negociación bilateral, donde hablar con ellos y decirles que quieren de nosotros a cambio el TPS. Okay. El doctor lo dijo bien claro, el gobierno de Nicaragua no dijo nada, se quedó callado. Nuestro gobierno tiene que hacer algo. Y ahí es donde yo estoy promulgando algo que pase en la Asamblea, cabildeando ahí para que salga un acuerdo de país donde se le dé esa arma a nuestro canciller y diga, ok, esto es lo que nosotros pensamos acerca de Venezuela, ve qué puedes hacer a favor de nosotros. Usted lo dijo bien, Irak. Sí, o sea, yo me acuerdo que decían, ¿cómo es posible que los salvadoreños lleguen a Texas y los suelten y a los mexicanos y hondureños de otros países los mandan de regreso a su país? Había un acuerdo entre el gobierno de Bush y nuestro gobierno por la participación de El Salvador en la guerra de Irak. Esas son las clases de negociaciones que tienen que hacerse en bien de nuestro país. Ok, con eso ya nos quedamos. Cuando regresemos, doctor Zamora, hablamos de las cartas que ya menciona el señor García, que nosotros podríamos tener en este juego de póker político migratorio para ver si logramos que se nos renueve el estatus de protección temporal.
Antes de eso, déjeme contarle que el Banco Promérica tiene banca móvil. Este es un servicio más que facilita sus transacciones y optimiza su tiempo. Es una app a la que usted le puede aplicar pago de préstamos, pago de tarjetas, pago de servicios y transferencias entre cuentas. También puede hacer consultas como ubicaciones de cajeros automáticos, corresponsales financieros y también agencias. La app de la banca móvil está disponible gratis desde la tienda Google Play y también el App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Doctor Zamora, hablemos de las cartas que de repente nosotros tenemos. Dicen algunos 195, 205 mil que están favorecidos con el TPS, 275 mil hijos. Muchos de ellos ya tienen propiedades, contratos con compañías, tienen alquileres, tienen créditos, tienen vehículos, es decir, ya están básicamente metidos en la fábrica o el tejido social de los Estados Unidos. Eso es uno. Lo siguiente es, bueno, yo en los 2000 te facilité 3 o 4 contingentes para que fueran a apoyarte en la reconstrucción de ese país que es Irak. Y por el otro lado, intuyo yo que a través de los canales diplomáticos norteamericanos, la embajadora Jean Mains debe haberle mandado un análisis acerca de qué pasaría si mucha de esta gente regresara al país, no solo en términos de las remesas que dejan de llegar, sino la situación social que estas personas se van a encontrar aquí, cómo pueden o contribuir o no contribuir a más violencia o más inestabilidad, lo que ya sabemos es uno de los principales causales para que la gente busque emigrar a los Estados Unidos. Bueno, mire, yo creo que en ese sentido, bueno, en primer lugar, no sé qué es lo que la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país ha recomendado. Siempre las embajadas, por, dijeran, procedimiento normal, son consultadas. Habría que preguntárselo a ella, si es que lo puede decir. Eso es una primera cosa. Pero respecto a la cuestión de la negociación, mire, una negociación no se puede terminar diciendo, negociemos, ahí le va las cartas, le voy a dar esto. Porque lo primero que va a hacer la otra parte es decir, bueno, eso y esto y esto y esto y esto. Ya. Primero, una negociación tiene que aparecer como la única alternativa viable. En este momento tenemos otras alternativas, ¿verdad? Tenemos otras alternativas. Se está haciendo el lobby en los Estados Unidos. Mire, el canciller va cada rato allá, habla con el Ejecutivo, con el Congreso, con gente. Estamos empujando cosas de parte de la sociedad civil, por ejemplo, de los mismos Estados Unidos. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos ya le mandó una carta al presidente diciéndole, por favor, no le quite el TPS a estos señores. ¿Ya? Nuestra gente se está movilizando por todos lados. ¿Ya? El movimiento académico, por ejemplo, es cada vez más fuerte y más amplio para pedir que esto no se haga. Entonces, si estamos construyendo esto, yo creo que hay que seguirlo construyendo. La opción de negociación, yo no es que esté muy favorable a esto. En este momento yo le diría, miren, no vale la pena hacerlo. Como en tiempo de la guerra nuestra. En 1992 no podía haber posibilidad de negociación. Pero en 1999 fue la alternativa que logramos y tuvo éxito. O sea, una negociación es un problema de oportunidad. Por eso es que a mí no me gustaría hablar de ese tema, porque yo con mi experiencia espero mejor la cuestión. Tengo que tener muy claro qué le interesa a Estados Unidos, a la administración Trump, respecto a El Salvador para entrar a una negociación. Vaya a ser que esté ofreciendo y de palos de ciego. ¿Me entiende? Todo esto hay que verlo, pero ahora la tarea que tenemos es, primero, mover la opinión pública, mover a fuerzas de los Estados Unidos para que ellos reflexionen y puedan o dilatar mucho más o decir, vaya, pues los dejamos. Y al mismo tiempo la estrategia en el Congreso para que nos ayude a lo primero, pero segundo, para empujar la ley que resuelva jurídicamente el problema. ¿Ya? Ahora, esa es mi posición. Doctor Zamora, ¿usted cree, por ejemplo, perdóneme que lo diga, es mi posición personal. Claro. Yo no estoy hablando aquí a nombre del gobierno. Claro. Estoy hablando a nombre doctor Zamora, ¿usted cree que el presidente Trump, viniendo de la derecha empresarial, o siendo un hombre de negocios, mejor dicho, aunque con tintes populistas, no y nativistas, ¿usted cree que escuche a su Cámara
de Comercio de los Estados Unidos, que escuche a los grupos de activistas, especialmente cuando hace algunos días han tenido reveses importantes en Virginia, en Nueva York, en Nueva Jersey, a manos de los demócratas que han recuperado decenas o docenas de asientos en los congresos estatales y también gobernaturas. ¿No podría ser el cálculo del presidente Trump de repente decir, bueno, si yo devuelvo el TPS, lo que hago es hasta cierto punto desmoralizar a mi base que no salió a votar de repente en esta última elección, y por lo tanto tengo que ser duro para que ellos no me pierdan fe, en vista de que si me pierden fe, los demócratas pueden retomar buena parte de los congresos y las gobernaturas? Eso es siempre estar pendiente de lo que él va a hacer cuando no hemos construido y estamos construyendo lo que nosotros queremos. Somos un país, El Salvador. Este es un problema que nos afecta sustancialmente a todos. No solo en lo humano, en lo económico, en lo social, en todos los aspectos. Por lo tanto, yo lo que creo que sería necesario en este momento es una clarísima posición unánime de la Asamblea Legislativa, del Poder Ejecutivo, planteando lo que ahora estamos peleando. Después, todavía tenemos como 2 años de esto. Todavía tenemos la posibilidad de explorar otras vías, como la vía judicial, por ejemplo, que en Estados Unidos es tan importante, ¿ya? Pero ahorita no tiene ningún sentido, ¿me entiende? Entonces, el problema es cómo administramos en esta estrategia los instrumentos que podrían estar a nuestro favor, y creo yo que en ese sentido, lo que Cancillería está haciendo, a mí me parece que es una cosa que va por un buen camino. Ahora, porque está trabajando diversos niveles, pero poniendo el énfasis en lo que creo yo que ahora hay que poner. Ganemos esta batalla. Ahora, señor García, entiendo lo que dice el doctor Rubén Zamora, y de repente el canciller don Hugo Martínez se ha puesto, digamos, en primera fila, cabildeando con líderes a diversos niveles. Ahora, algunos creen que debería ser el presidente de la República el que debería llevar, digamos, un rol más activo a la hora de, digamos, cabildear con estos líderes también. ¿Le parece esto a usted, o cree que de repente el presidente Sánchez Serén ha jugado un rol aparentemente pasivo? Yo pienso que esto tiene que salir de la Asamblea Legislativa, donde están todos incluidos. Y la resolución que salga de ahí la tiene que apoyar el Ejecutivo. El problema del presidente Sánchez Serén es que con declaraciones que él hace, echa a perder las buenas cosas que se habían logrado ya, adelantarse antes de este problema, el TPS. Y la administración de Trump es ultraderecha, y estamos hablando de 2 líderes, una izquierda y una ultraderecha, en una negociación donde Estados Unidos no lo ve como el reflejo de todo el país, sino que una posición ideológica de una persona que es el presidente del país. Si, como el doctor Zamora dice, si todos los 3 poderes se pusieran de acuerdo y pidiéramos esto a nivel de país y dejáramos, tal vez saldría otro tipo de comunicado de nuestro país hacia Estados Unidos. Lo que va a pasar en este momento es que, independientemente como quede el TPS, alguien políticamente va a salir más dañado que otro. Y posiblemente el que quiere ganar puntos sobre eso va a empujar más al otro, y se van a olvidar en sí el problema, los salvadoreños que pueden ser deportados en un momento determinado. El doctor tiene razón, es algo que no va a pasar inmediatamente, porque es mentira, no va a pasar. Yo estuve en los tiempos cuando se implementó Operación Trabajo, donde en las calles se cerraban las calles completas en Los Ángeles para llevarse a la gente deportada. Los cines los cerraban en las últimas funciones y se lo llevaban. La gente en la calle, en las paradas de buses los agarraban. Y logramos anteponernos ante eso. Logramos manejar la situación. Nuestra gente, aunque sí estamos preocupados porque esos 187,000 salvadoreños que están amparados ahorita por el TPS son los que están más estables. Están casi al mismo nivel de los ciudadanos. Son personas que por años han estado sin temor
porque tienen un seguro social. Y esa es la gente que está mandando más dinero al país. Cuando esta gente se ponga en un limbo que no sabe qué va a pasar, se va a cerrar sus bolsillos y no va a mandar dinero a nuestro país aquí. Y eso es lo que a mí más me preocupa, porque si somos 2,5 millones y ahorita estamos hablando de 187,000 personas, ¿qué hacen esos otros 2 millones o menos de 1.700.000 personas? ¿Qué hacen? O casi, o sea, hemos aprendido a trabajar debajo de agua, en la sombra. Hemos aprendido a sobrevivir. Y esto que viene no nos va a tirar al suelo de un solo. Tenemos tiempo, es verdad, tenemos tiempo. Después que se le niegue, si en caso se niega, tenemos suficiente tiempo para empezar a negociar algo. Pero tenemos que dar indicios que queremos negociar también. Él dice, él tiene razón, no sabemos qué es lo que él quiere, pero nos está mandando un mensaje. Ahí viene Nicaragua. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo quiero? Dice él. Una declaración contra Nicaragua, Venezuela. Esa es en la forma en que lo ve. En la forma en que nosotros lo vemos es diferente. Pero al final, ¿de dónde vivimos? ¿Qué es la economía que nos da de comer? ¿Nos está dando de comer Venezuela o nos está dando de comer Estados Unidos? Y el hombre lo sabe, o la administración de él lo sabe, que de alguna forma nos tiene amarrados. Y que, como él dice, yo quiero esto, yo quiero aquello, allá van los negociadores si se van a dejar dar todo o dar todo lo que él pide. Para eso son las negociaciones. Ok, como decía, nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a ver qué le puede forzar de repente la mano a los congresistas o a los miembros de la Cámara Baja o a los senadores. Una negociación, o mejor dicho, un movimiento de abajo hacia arriba. De eso hablamos con el doctor Zamora cuando regresemos. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, dejábamos entonces pendiente el tema este de cómo forzar la mano a miembros de la Cámara Baja o los senadores con una presión de abajo hacia arriba. Es decir, si usted estuviera a cargo, digamos, del equipo de cabildeadores, intuyo que armaría usted una coalición entre todas las organizaciones de repente no lucrativas comunitarias, junto con tal vez funcionarios nuestros, para ir y hablar con gente clave en los distritos electorales. Si hay algo a lo que le tienen pánico los representantes de la Cámara Baja, es a que sus distritos no voten por ellos. Mire, yo creo que en ese sentido los norteamericanos nos dan un ejemplo de cómo se hacen las cosas. Y efectivamente ellos empiezan con su diputado de su circunscripción. Y una forma normal de hacerlo es mandarle cartas. ¿Ya? Eso en Estados Unidos ya tiene una forma, eso se arregla, cómo se hace, ¿verdad? Y cómo no se hace, ¿verdad? Que a veces la gente cree que firmando un papel con 900 firmas ya ganó. Eso no vale nada para un congresista. Tiene que ser carta individual. O sea, tiene una forma propia del país. Entonces, eso es necesario y ya se empezó a hacer. ¿Ya? Por eso digo que hay tiempo de montar este proceso pacífico de acuerdo a las normas de Estados Unidos para lograr no presionar un cambio que es absolutamente necesario, de no dejar a miles y miles de personas, muchas de ellas ya ciudadanos norteamericanos, porque han nacido en ese país, han crecido en ese país, ya tienen educación de ese país y todo, y son norteamericanos salvadoreños. Pero ¿y si los papás los echan? ¿Qué va a pasar con esos miles de niños, miles de menores? ¿Me entiende? Todo ese problema. Yo creo que eso se puede plantear en los Estados Unidos. El pueblo norteamericano tiende a ser abierto a ese tipo de llamamientos, porque son bastante sencillos en la realidad, ¿verdad? Entonces, una campaña que se empieza a montar ya, yo ya la empecé a ver, en ese sentido, como usted dice, juntar a toda la sociedad civil nuestra en Estados Unidos y la sociedad civil norteamericana que nos apoya, que no ha desaparecido, allí están, siguen, ¿verdad? Y armar cuerpo y generar una campaña dirigida al Congreso de los Estados Unidos, porque es al Congreso. El Senado viene después y si el Congreso aprueba, el Senado va a aprobar. Por eso es ya una cosa que en estas cosas se sabe, ¿verdad? Entonces, en ese sentido,
poder lograr, y hay que centrarla en los republicanos, porque es este Congreso. Y eso, por ejemplo, el otro día estaba leyendo las declaraciones del canciller, lo dice expresamente, nos vamos a centrar en los republicanos, porque son la mayoría y son los que hay que convencer y explicarles con buenas razones, ¿verdad? No con insultos a su presidente. Exacto. Porque muchos son sensibles a ese tipo de cosas. Y si queremos cambiar voluntades, tenemos que entender en qué estamos. Que no estamos en El Salvador, sino en Estados Unidos. Y hablando con norteamericanos que son republicanos. Entonces, todo eso, yo creo que es algo que podemos desarrollar. Y se está desarrollando, diría yo, ¿verdad? Y creo que tenemos tiempo. Por eso, para mí, tiempo y el marco que se ha establecido por parte del gobierno de El Salvador, ¿verdad? Yo soy muy escéptico de las ideas de los presidentes. Los presidentes van cuando les resuelven el problema, para que firmen. Ya lo he visto en todos los anteriores que salen cuando ya hablaron y ya estaba arreglado el tamal, ¿verdad? Aquí no hay tamal arreglado. Aquí hay que construirlo y para eso están los ministros, para eso están los viceministros, para eso están los funcionarios públicos, para construir el tamal, ¿verdad? Y poder hacer. Al final lo logramos, que vaya el presidente, pues creo que sería muy bueno, porque vamos a tener que agradecer en buena obra si somos exitosos. Ok, se me acaba el tiempo, tengo 2 minutos, pero le doy la última palabra al señor Roy García. Quiero abonar a lo que dice el doctor Zamora. Nosotros en Estados Unidos ya se está trabajando, iglesias, grupos comunitarios, grupos de empresarios, gente del Facebook, o sea, el presidente, o sea, hay una cantidad enorme de personas que estamos trabajando y estamos haciendo target, una persona, estamos diciendo, este republicano está en contra de nosotros, porque hay republicanos que están a favor de nosotros, depende de a qué área representan. Sí. Entonces decimos, no, necesitamos cambiarlo. Y lo que estamos haciendo es mandando, las uniones, los sindicatos están trabajando en eso. Están mandando gente a poder cabildear para llevarle apoyo al contrario. Y se le está condicionando, te vamos a apoyar, pero a cambio tienes que decir algo acerca de la reforma migratoria en favor de nosotros. En ese aspecto ya se está trabajando políticamente. En ciertas ciudades como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, es mejor para nosotros, porque tenemos los gobiernos federales, gobiernos estatales, locales, a favor de nosotros. Quieren sancionar a Los Ángeles, a California, porque es una ciudad santuario, y son millones los que se están perdiendo. Y están promulgando leyes para proteger al inmigrante que ya vive en estos estados. Nosotros como salvadoreños somos la segunda comunidad después de los mexicanos, porque los puertorriqueños son una parte, pero son de Estados Unidos, digamos. Pero después de los mexicanos están los cubanos, después los salvadoreños. Ya no. Ya no. Somos los segundos. Hace poquito. Okay. Entonces somos los segundos, después son los cubanos. Eso quiere decir que el impacto que tenemos en la economía de los Estados Unidos es grandísimo, y el impacto que tenemos en la economía de los estados donde hay una mayoría grande de latinos es grandísima. Cuando llegué a los Estados Unidos, todos los lugares eran solo blancos. Ahorita más de la mitad de personas elegidas son de ascendencia mexicoamericanas, de inmigrantes, de raíces emigrantes, hasta el alcalde de Los Ángeles. Sí. Okay. Entonces, tenemos esa ayuda, tenemos la ayuda del gobernador. En esos estados, Nueva York se ha aportado lo máximo también, Chicago. Entonces, no todo está perdido. La negociación tiene que seguir, pero tiene que haber un respaldo de aquí a las negociaciones que se puedan hacer. Pero, al mismo tiempo, no podemos descuidar el trabajo de hormiga en lo que se refiere a inyectarle a los políticos a favor un apoyo enorme. Y es la única forma que vamos a poder incidir en el Congreso, apoyando a estos congresistas. Y poquito a poco lo estamos haciendo. Pero tenemos una meta clave. Teníamos unas organizaciones, Carecen, Rescaten y otras organizaciones que están trabajando, Chirla, y se están poniendo ya el target. Dice, este es el objetivo. Vamos a ir a Nevada, a este distrito, a apoyar a este congresista, para quitar a este. Y los republicanos le están teniendo miedo a eso. Tenemos que entender una cosa también, tiene que haber respeto, porque estamos en la casa del vecino y no podemos ir a querer imponer
nuestra voluntad en esa casa. Tenemos que agradecer que estamos ahí, sin llegar a la sumisión, pero con respeto tenemos que hacerlo. Y eso tiene que ser en una forma ordenada, bajo la ley, y viendo los espacios políticos que las leyes de Estados Unidos nos lo dan a todos, que eso es lo bonito de este país. Todos tenemos oportunidad de dirigirnos, de expresarnos a través del voto o una llamada telefónica al congresista. Tiene razón él, no es suficiente. Tenemos que, yo cabildeé mi tiempo, allí vi al doctor hace un par de años, cabildeé desde Los Ángeles, fui a Washington a cabildear antes de que entrara el actual gobierno, para que no importara quién ganara, se mantuviera esa buena relación. Yo sé cómo se cabildea y créanme, el sistema le permite a uno hacerlo. Prueba de ello es que Estados Unidos, Trump no siquiera ha aprobado ni siquiera una ley que el Congreso se la haya dejado pasar. Lo que ha hecho es ejecutivo. Entonces eso quiere decir que tenemos muchos adentro, en republicanos y demócratas, a favor de nosotros. Y espero que un día ese estatus migratorio, ya, porque hay otra ley que después de 10 años tiene ciertos derechos en Estados Unidos. Y la mayoría de gente que está en el TPS tiene más de 10 años. Todos, así es. Y a eso las ciudades, las grandes ciudades han aportado miles de millones de dólares, no miles de millones, pero millones de dólares para defender a aquel que quieren deportar. Ok. Bueno, con eso ya nos vamos a quedar, señor Roy García, señor embajador. Muchísimas gracias por haber estado aquí en República hablando de este tema. Seguramente lo vamos a volver a abordar nuevamente. Don Roy, de repente lo contactamos vía Skype a usted, si usted está en Los Ángeles ya, ¿verdad? Sí. Pero no me resta, como una vez más le dije, agradecerle. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a usted y muchas gracias a todos los escuchantes y videntes por darnos la oportunidad. Ok, ustedes amigos se quedan con la emisión matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.